En este vídeo vamos a hablar de las identidades trigonométricas fundamentales. Vamos a dividirlo en tres secciones. La primera vamos a explicar cuáles son esas dos identidades trigonométricas fundamentales. En la segunda parte vamos a demostrar esas dos fórmulas y por último vamos a ver para qué sirven, qué utilidad le vamos a dar. Que será obtener el valor del seno, coseno y tangente de un ángulo a partir del valor de una de las tres. Conoceré una razón trigonométrica y podré calcular con estas identidades el valor de las otras dos. Vamos a empezar. Las identidades trigonométricas fundamentales son dos fórmulas que relacionan los valores de seno, coseno y tangente de un ángulo. La primera de ellas nos dice que si elevamos el valor del seno al cuadrado, este 2 que ves aquí es una forma corta de escribir valor del seno de alfa, todo ello elevado al cuadrado. Análogamente con este 2 que ves aquí. Esto significa que el valor que tenga el coseno de alfa lo elevamos al cuadrado. Pues cuando sumamos los valores de seno y coseno, cada uno de ellos elevado al cuadrado, vamos a obtener siempre, absolutamente siempre, 1. La siguiente fórmula nos dice que si dividimos el valor del seno entre el valor del coseno, obtendremos siempre el valor de la tangente. Es decir, son dos fórmulas que relacionan los valores del seno, coseno y la tangente. Vamos a demostrar esas dos identidades. Dibujamos un triángulo que comprenda nuestro ángulo alfa, un ángulo agudo. En ese triángulo tenemos el cateto que está enfrente, opuesto a alfa, el cateto que es uno de los lados que forman alfa, cateto contiguo, y por último la hipotenusa, el lado que está enfrente del ángulo recto. Vamos a empezar demostrando que seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. Herramientas que vamos a usar: el teorema de Pitágoras, puesto que es un triángulo rectángulo podemos usarlo, y las definiciones del seno y del coseno. Vamos a escribir esas dos herramientas que vamos a utilizar. La primera, el teorema de Pitágoras, nos dice que la hipotenusa al cuadrado, en este triángulo la hipotenusa hemos decidido llamarla A, así que A al cuadrado es igual a el valor de un cateto al cuadrado, pues por ejemplo este de aquí al que hemos llamado B, más el valor del otro cateto al cuadrado. Al otro cateto le llamamos C. Ese sería el teorema de Pitágoras con las letras que estamos usando en este triángulo. Vamos ahora a poner las definiciones del seno y del coseno de alfa. El seno de alfa sabemos que se obtiene dividiendo la medida del cateto opuesto, es decir, lo que mide el lado C, entre la hipotenusa, a la que hemos llamado, recordad, A. Mismo ejercicio para el coseno. Ponemos su definición utilizando las letras que estamos empleando en este dibujo. El coseno es cateto contiguo, es decir, B, partido hipotenusa, es decir, A. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a poner esta expresión de aquí y vamos a trabajar en ella y observaremos que el resultado final que vamos a obtener es 1. Pues partimos de seno cuadrado más coseno cuadrado. Empezamos sustituyendo el valor del seno y del coseno, lo que hemos llamado 2 aquí. Seno es C partido A, lo hemos puesto al cuadrado, más coseno, que es B partido A, de nuevo lo elevamos al cuadrado. Para elevar una fracción al cuadrado, recuerda que tenemos que elevar numerador y denominador, así que C cuadrado partido A cuadrado. Para el otro, B cuadrado partido A cuadrado. Ahora tenemos una suma de fracciones con el mismo denominador, por lo tanto mantenemos el denominador y sumamos los numeradores. Y ahora es donde vamos a emplear el teorema de Pitágoras. Observa que tenemos aquí la suma de los dos catetos al cuadrado. Y según el teorema de Pitágoras sabemos que eso es lo mismo que el valor de la hipotenusa al cuadrado. Así que aquí empleamos el teorema de Pitágoras y sustituimos cateto cuadrado más cateto cuadrado por hipotenusa al cuadrado. Finalmente, ¿cuál es el valor de una fracción donde numerador y denominador son iguales? ¿Cuánto tenemos al dividir un número entre sí mismo? 1. Y aquí hemos terminado y hemos demostrado la primera identidad trigonométrica. El seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1. Vamos con la segunda, que es incluso un poquito más fácil de demostrar. Vamos a utilizar únicamente la definición de seno
coseno y tangente. ¿Vale? En este caso intervienen las tres razones trigonométricas. Vamos a ponerlas. Sabemos que el seno de alfa es cateto opuesto partido hipotenusa, es decir, C partido A. El coseno de alfa es cateto contiguo partido hipotenusa, es decir, B partido A. Y finalmente la tangente se obtiene dividiendo cateto opuesto entre cateto contiguo, C partido B. Pues vamos a empezar utilizando la parte de la fracción. Vamos a ver qué nos da cuando sustituimos seno partido coseno por sus valores en el triángulo. Pues tenemos seno de alfa partido coseno de alfa. Seno hemos visto que es C partido A en nuestro triángulo y coseno B partido A. Tenemos un castillo, vamos a simplificar en él. Tenemos la fracción C partido A dividida entre la fracción B partido A. Para dividir fracciones sabemos que tenemos que multiplicar en cruz. C por A sería nuestro numerador y A por B nuestro denominador. ¿Ves que hay algo que podemos simplificar? Se repite en el numerador y en el denominador la A. Pues la simplificamos y obtenemos C partido B. Si ahora vienes aquí, donde está la definición, C partido B es exactamente la definición de tangente. Y acabamos de demostrar la fórmula que teníamos. Hemos visto que seno partido coseno es igual a tangente. Vamos a la parte más interesante quizás, que sea la aplicación de estas dos identidades trigonométricas. Los ejercicios que vamos a resolver son del tipo: tenemos un ángulo agudo y conocemos el valor de una razón trigonométrica, en este caso el seno. Nos van a pedir que con este único dato calculemos cuánto vale el coseno y cuánto vale la tangente. Y para ello vamos a usar las identidades trigonométricas fundamentales. En este caso, como tengo el valor del seno y quisiera saber el valor del coseno, observa que hay una fórmula que relaciona exactamente seno y coseno. De esta fórmula yo puedo despejar el coseno y si lo despejo se me va a quedar en función del seno que ya conozco. Pues vamos a hacer ese despeje. Tenemos que seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Y quiero despejar el coseno. Pues voy a empezar pasando al otro lado de la igualdad el seno. Como está positivo, va a pasar negativo. Y tendría coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos el seno cuadrado de alfa. Ya tengo casi despejado el coseno, solo me está fastidiando que está elevado al cuadrado. Recuerda que en una ecuación, cuando tenemos la incógnita al cuadrado, para eliminar ese cuadrado tan solo hay que tomar raíz cuadrada. Así que el coseno sería más menos la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de alfa. Como alfa es un ángulo agudo, alfa es un ángulo entre 0 y 90 grados, sé que el coseno es positivo. Por lo tanto, el coseno va a ser la raíz cuadrada de, en positivo, 1 menos seno cuadrado de alfa. De las dos soluciones de la ecuación de segundo grado, elegimos la positiva. Teniendo esta fórmula, ahora simplemente vamos a sustituir el valor del seno, que es un dato del ejercicio, y obtendremos cuánto vale el coseno. Pues vamos a ello. El coseno de alfa es igual a la raíz cuadrada de 1 menos, el seno nos han dicho que es raíz de 3 partido 2. Y eso en nuestra fórmula debe estar elevado al cuadrado. Ahora necesitamos operar, vamos despacito para hacerlo bien. Recuerda que para elevar una fracción al cuadrado elevo numerador y denominador. Raíz de 3 al cuadrado es 3, 2 al cuadrado es 4. Ahora tengo una recta dentro de la fracción, el mínimo común múltiplo es 4 y tendría como numerador 4 menos 3, 1, un cuarto. Finalmente, para hacer la raíz cuadrada de una fracción, recuerda raíz del numerador entre raíz del denominador. Las dos raíces son exactas y obtenemos un medio. Por lo tanto, el coseno de alfa es
un medio. Y esa es una de las dos incógnitas de nuestro problema. Observa que de la misma manera que hemos despejado coseno de alfa, podríamos haber despejado seno de alfa siguiendo exactamente los mismos pasos. Si en algún ejercicio conoces el coseno y te piden el seno de alfa va a ser también más o menos raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de alfa. ¿Vale? Puedes seguir los mismos pasos que hicimos para despejar el coseno y ver que efectivamente tenemos esta fórmula. Por lo tanto, despejando seno o coseno de la primera identidad trigonométrica, vemos que si conozco el seno puedo obtener el coseno y si conozco el coseno puedo obtener el valor del seno. ¿Qué me falta? Pues en el ejercicio me piden también que calcule la tangente. Si tengo el valor del seno y el coseno, al dividirlo obtendré el valor de la tangente. Por lo tanto, en nuestro caso, la tangente del ángulo alfa la obtengo dividiendo el valor del seno entre el valor del coseno. El seno es el dato que me dio el ejercicio, raíz de 3 partido 2. El coseno lo acabamos de calcular un medio y tan solo hay que simplificar en esa operación. Tenemos raíz de 3 partido 2 dividido entre un medio. Multiplicamos en cruz, raíz de 3 por 2 y 2 por 1. Observa que los dos se pueden simplificar y obtenemos raíz de 3. Y con esto terminamos este primer ejercicio. La tangente de alfa es raíz de 3. Vamos al segundo tipo de ejercicio en el que el dato de partida es la tangente del ángulo alfa y tengo que calcular el seno y el coseno. La idea es igual, vamos a utilizar las identidades trigonométricas fundamentales, pero no voy a poder usar solo una y ya tener una razón trigonométrica. Voy a tener que usarlas en conjunto cuando el dato de partida sea la tangente. Como el sistema de ecuaciones que queda es un poco complejo, en este caso os voy a recomendar que simplifiquéis la notación. Vamos a llamar x al seno de alfa y vamos a llamar y al coseno de alfa. Son nuestras dos incógnitas, lo que nos piden obtener. Si reescribo las fórmulas con esas incógnitas tendré x cuadrado más y cuadrado es igual a 1 y la segunda tangente de alfa es igual a x partido y. En ese sistema, cuando el dato de partida sea la tangente de alfa, simplemente sustituyo aquí un número. Vamos a sustituirlo y ver exactamente cuál es la forma que nos queda. X cuadrado más y cuadrado es 1 y en este caso raíz de 3 es igual a x partido 2. Es un sistema de ecuaciones no lineal y por lo tanto tiene una cierta dificultad, pero siempre va a ser el mismo sistema. Por lo tanto, si vemos una vez cómo se resuelve y lo entendemos, el resto de ejercicios será reproducir los mismos pasos. Vamos a trabajar por sustitución. Vamos a despejar una incógnita, la que sea más fácil, en este caso la x aquí abajo, pasando la y que tenemos en el denominador multiplicando al otro lado. Y tendríamos raíz de 3 por y es igual a x. Ahora, ese valor de x lo vamos a sustituir. Recuerda que estamos trabajando por sustitución en la ecuación de arriba. Donde hay una x, abro un paréntesis y pongo raíz de 3y. Pues esa x está al cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Ahora tengo una ecuación con una sola incógnita, una ecuación de segundo grado que vamos a poder resolver sin mucha dificultad. Elevamos al cuadrado. Recuerda que si tengo una multiplicación elevada al cuadrado, ese cuadrado se debe incluir en cada factor. Así que tendría raíz de 3 al cuadrado, que es 3, e y al cuadrado. Una ecuación de segundo grado incompleta. Vamos a despejar y cuadrado. 3y cuadrado más 1y cuadrado son 4y cuadrado. El 4 que está multiplicando lo pasamos al otro lado de la igualdad dividiendo. Y para eliminar el cuadrado sabemos que basta tomar la raíz cuadrada. Ahora hacemos la raíz del numerador y el denominador. Vemos que son raíces exactas, que ya había puesto la solución. Tendría más menos un medio. Como alfa es un ángulo agudo, sabemos que seno y coseno son positivas
y por lo tanto me voy a quedar solo con la positiva. Y es igual, recuerda, al coseno de alfa, por lo tanto debe ser positivo. Pues tenemos que el coseno, la y, es igual a 1/2. Esa es la primera de las dos incógnitas que nos están preguntando. Vamos a despejar ahora el seno. La otra letra en nuestra ecuación, recuerda que lo tienes aquí. ¿Vale? La x es raíz de 3 por y, está despejada, y la y la acabamos de calcular. Vamos a llamar a esto 1 para tenerlo de referencia. Sabemos que x es raíz de 3 por y. E y la acabamos de calcular y es 1/2. Pues x es raíz de 3 por 1/2. Multiplicamos en línea, raíz de 3 partido 2. Lo ponemos en nuestra notación de razón trigonométrica. La x era el seno, pues seno de alfa es raíz de 3 partido 2. Y aquí hemos terminado nuestro ejercicio.